Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar del lenguaje de la matemática. Aprender el lenguaje de la matemática es una actividad importante, podríamos decir esencial, para aprender matemática. Entonces, primero nos deberíamos preguntar qué significa aprender matemática para reconocer el papel del lenguaje en el aprendizaje, como también para orientar nuestras acciones según los significados que otorguemos a esta pregunta. Habrás escuchado decir que aprender matemática es construir el sentido de los conocimientos y la actividad fundamental es la resolución de problemas. ¿Qué significará decir es construir el sentido de los conocimientos? Construir el sentido de los conocimientos implica comprender el funcionamiento de un objeto matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Preguntarnos por qué y cómo funciona ese objeto. Vamos a suponer que estamos frente a una determinada operación. Entonces, preguntarnos por qué y cómo funciona esta operación. También, ¿cuándo funciona? ¿Cuándo? ¿En qué caso funciona? Y cuándo puede ser herramienta de solución de tal o cual problema. Estas son las preguntas en torno a las cuales voy a aprender a construir el sentido de los conocimientos. Ahora, dijimos que también la actividad fundamental es la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque los conocimientos matemáticos cobran significado, toman sentido en la resolución de problemas. Les pasará a ustedes que cuando aprenden una operación, sigo con esta línea de la operación, esa operación cobra sentido, cobra significado para ustedes cuando aparece dentro de un problema. Eso les permite a ustedes comprender mejor a esa operación o a ese objeto matemático. Podríamos decir también que la resolución de problemas es una de las capacidades que debemos aprender en la vida. Por lo tanto, es fundamental aprender a resolver problemas. Entonces, dicho esto, vamos a establecer cuál es el significado de aprender matemática. Aprender matemática es entonces construir el sentido de los conocimientos y la actividad fundamental es la resolución de problemas. Entonces ahora vamos a hablar, a partir de hacer un recorrido muy rápido histórico, del lenguaje como un medio importante para la comunicación. El hombre a través de los tiempos ha utilizado diversos elementos para expresar sus ideas. Observa los jeroglíficos del antiguo Egipto y los de los mayas que aparecen en las fotografías. Estos símbolos son ejemplos del lenguaje gráfico, como lo son también los distintos alfabetos y sus respectivas organizaciones. El lenguaje gráfico significó en las distintas culturas un elemento fundamental para la comunicación, pero también contribuyó a organizar el pensamiento del hombre. En este mismo sentido, o lo mismo ocurre con el uso de la representación en matemática. Es esencial el uso de las representaciones y de los significados de esas representaciones para poder organizar nuestro pensamiento, transmitirlo o interpretar el de otras personas. Necesitamos disponer de formas de representación que todos podamos entender, a las que otorguemos los mismos significados. De esa manera sabemos de qué estamos hablando. A ver, vamos entonces a las distintas representaciones que se utilizan en matemática, es decir, a comenzar a hablar de cuáles son los lenguajes que utilizamos en el quehacer matemático, cuando estamos haciendo matemática. Tenemos el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial, ¿cuál es? El que se usa en la vida cotidiana. Actualmente yo estoy ahora en este momento usando el lenguaje coloquial para comunicarme a través de la virtualidad. Y el lenguaje simbólico, el que usa signos específicos o símbolos. Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir le agrego 2 al triple de 5 en el lenguaje coloquial, traducido al lenguaje simbólico sería 2 más 3 por 5. Si queremos decir 5 es mayor que 3,
que lo decimos en el lenguaje coloquial, lo traducimos al lenguaje simbólico como 5 mayor a 3, este signo significa mayor, o 3 menor a 5. Cuando queremos decir 3/4 es un número natural, en el lenguaje coloquial, ¿cómo lo decimos en el lenguaje simbólico? Decimos 3/4 no pertenece a los números naturales. Ahora bien, en matemática también hablamos genéricamente. Los ejemplos anteriores fueron ejemplos particulares. ¿Cómo sería en forma genérica? Por ejemplo, referirnos a un número cualquiera con la condición de que sea natural. Entonces expresaríamos, ¿cómo diríamos? Un número natural cualquiera. ¿Cómo lo traducimos al lenguaje simbólico? Podemos decir A pertenece a los naturales. ¿Cuántos números o cuántos valores podría tomar A? Infinitos, porque hay infinitos números naturales. También otro ejemplo, cualquier número mayor que 3. Podríamos traducir al lenguaje simbólico A mayor a 3. Es decir, que habría infinitos números mayores que 3. A expresa en forma genérica o contiene en forma genérica a los infinitos números mayores que 3. Bueno, también tendría un enunciado de este tipo. Jazmín tiene 13 años. Su edad y la de su hermana Coral suman 21 años. En ese caso, tengo un juego entre datos e incógnitas. La incógnita es la edad de ¿quién? De Coral. Entonces, la incógnita X está sometida a una determinada condición, que es que debo sumar 13 para que la suma de las dos edades sea igual a 21. Estos signos que usamos en el lenguaje simbólico son dibujos elegidos arbitrariamente, a los que se le asigna un sentido determinado a través de acuerdos o convenciones entre quienes trabajan en matemática. El lenguaje simbólico resulta útil para cortar expresiones, clasificar enunciados, dar fórmulas, expresar propiedades o establecer relaciones. En matemática también se utilizan representaciones geométricas. Observa el dibujo de la caja. Podemos describir la forma de sus caras diciendo que son rectangulares. Para representar esta forma utilizamos un dibujo como el que aparece a continuación. Este dibujo es una figura geométrica que representa esquemas simplificados elaborados sobre la base de los objetos reales. En este caso, la caja y sus caras tienen forma rectangular. Por lo tanto, podríamos decir que en este dibujo estamos representando una idea, que es la forma rectangular. Al representar una idea, estamos simbolizando. Al simbolizar de esta manera, con este dibujo, estamos recurriendo al lenguaje gráfico. Cuando yo expreso que tengo un triángulo, en realidad estoy dibujando una forma triangular. Cuando calculo el área, estoy utilizando una expresión que en este caso está traducida en el lenguaje simbólico. El área del triángulo es igual a base por altura sobre 2, cualquiera sea el triángulo. Por eso estoy hablando en forma genérica, en el lenguaje simbólico expresado de manera genérica. Esta fórmula es una fórmula que logra expresar relaciones entre medidas, que de otra manera sería engorroso y poco claro indicar. Así, en matemática, se utilizan las fórmulas para describir un procedimiento. Entonces, acá estoy poniendo en evidencia otra manera de representación que se usa en matemática, que son las representaciones geométricas a través del lenguaje gráfico. Por lo tanto, podremos hablar de 3 tipos de lenguajes: el lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. En la matemática permanentemente se traduce de un lenguaje al otro. Comprender los 3 tipos de lenguaje y traducir de un lenguaje al otro significa poder aprender matemática a través de su lenguaje, que en este caso estamos viendo 3 tipos de lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo digo cualquier número
menor que 5, en el lenguaje simbólico lo traduzco diciendo A menor a 5. Y esto en el lenguaje gráfico lo puedo expresar a través de la recta numérica, de su representación en la recta numérica. Entonces, estoy expresando un objeto o una situación de tres maneras diferentes. Cuando yo digo en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, estoy dando una expresión en el lenguaje coloquial que la puedo expresar en el lenguaje simbólico en forma genérica diciendo c cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado. Pero yo necesito recurrir al lenguaje gráfico para identificar quién es C, quién es A y quién es B. Y entonces ahí visualizo que A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Bueno, de esta manera te presenté algunas características del lenguaje de la matemática. A medida que transcurra el proceso de enseñanza y aprendizaje, iremos poniéndonos de acuerdo en el sentido que daremos a los distintos símbolos, para que vos puedas construir el sentido de los conocimientos, pero siempre a partir de la resolución de problemas. Y para finalizar, una breve reflexión, ni más ni menos, de Richard Feynman, Premio Nobel de Física 1965, quien dijo: las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son para seres especiales o genios. Debes tener siempre presente esta idea. El aprendizaje de la matemática no es selectivo, es para todos. Todos podemos aprender matemática y vos sos uno de ellos. No lo olvides.